Sigue habiendo mucha preocupación con esto que se está produciendo con Irán. Nos tenemos aquí a nuestro editor internacional, ¿verdad? Freddy Sandoval amaneció hoy aquejado de este virus, de esta gripe que está afectando a mucha gente. Yo tengo personal allá en la Super 7 que está siendo atacado por el virus de la gripe, parece que está dando duro. Y ahora se suma Freddy en la madrugada de hoy, esperamos su pronta recuperación. Pero los ataques de Israel a Irán no han cesado. Atacaron ayer a una estación de televisión bajo el pretexto de que la estación de televisión estaba siendo utilizada como fachada para desde allí planificar ataques a Israel. Fue la excusa que dio Israel para justificar los ataques a la estación de televisión estatal. Bueno, ahí ven ustedes un momento en que la presentadora de noticias, en un momento en que estaba comentando un acontecimiento, tuvo que pararse del set y huir de ahí porque se había sentido el impacto, se vio, tal y como aprecian la gente que nos sigue por televisión, partículas, humos, producto del bombardeo a la estación de televisión. Ya ayer mismo informaba la cadena de televisión que ellos permanecían en el aire, que la programación se estaba haciendo, la programación en vivo desde otro estudio. Israel había advertido horas antes a la población, a cerca de 330,000 personas que vivían en una zona donde estaba ubicada la televisora, que se retiraran de allí, que se movilizaran porque esa zona iba a ser atacada, y en efecto lo fue. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos había hecho un llamado urgente a los ciudadanos norteamericanos para que se movilizaran, para que abandonen el país. Hubo una advertencia específica para los habitantes, para los citadinos, para los que residen en Teherán, la capital, cerca de 9.5 millones de ciudadanos, para que se desplazaran porque los ataques, los bombardeos iban a continuar. Bueno, y ayer mismo el representante de Irán ante la ONU, Saed Iravani, decía que ellos no buscan la guerra, pero que están en la obligación de defender su soberanía y de defender al pueblo iraní. El presidente Donald Trump, en una manera rara de manejar la diplomática, muy propio del comportamiento que le hemos visto en los últimos tiempos, ha dicho que a Irán, que uno se imaginaba que iba a ser un poco más imparcial en el tratamiento del tema, todo el mundo sabe los vínculos y la protección histórica de los Estados Unidos con el pueblo de Israel, pero en el caso de Donald Trump es demasiado abierto, demasiado de un lado, y le decía a Irán que solo le quedaba de una, era firmar un acuerdo de paz y era firmar un acuerdo para garantizar que ellos no van a continuar con lo del enriquecimiento de uranio para la fabricación de armas atómicas, de manera que ahí está la cosa. Hay que ver la reacción que va a seguir teniendo Irán, que lo ha tenido, aunque en una proporción muy mínima. Sus reacciones por cómo se han diezmado su equipo de ataque y su cúpula militar, la han diezmado de manera considerable. Israel evidentemente que tenía estudiado el cuadro y ha dado a Irán donde le ha dolido. Y bueno, Irán ha hecho algunos intentos, ha provocado algunas muertes, se habla de 24 personas muertas, cientos de heridos en Israel producto de la respuesta de Irán. Pero lo que ha ocurrido del otro lado es una cosa terrible, miles de personas heridas, cientos de personas muertas allá en Irán. Bueno, es así. El conflicto provocó la salida de Donald Trump del G7. Abruptamente, el presidente estadounidense recortó su agenda. Tenía pendiente incluso reuniones tan importantes como una bilateral con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y otra con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente viajaba de regreso a Washington para atender asuntos de mucha importancia relativa al conflicto entre Israel e Irán. Ayer se especuló incluso con la posibilidad de un ataque nuclear de Israel sobre Irán o viceversa. Hablo de especulaciones, ¿verdad? No hubo ningún elemento allí más que el propio presidente estadounidense pidiéndole a los habitantes de Teherán que se fueran todos. Eso provocó que lo que sabe Trump, tan grande, tan importante, que se va de esta reunión y hace esta advertencia. Por eso ayer circuló esa posibilidad.
Pero no ha pasado eso y esperemos que no pase, porque será una tragedia humanitaria posiblemente nunca antes vista, ni siquiera con aquellos ataques de Hiroshima y Nagasaki en el 1945. Entonces, el conflicto sigue en escalada. Ayer, como Darín señalaba, Israel decapitó al nuevo comandante. Tenía 4 días en el cargo, porque al otro lo mataron en el primer ataque. Al nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria lo mataron también ayer. Atacó la televisión pública iraní en ese video que se hizo viral de la presentadora corriendo ante el estruendo y los escombros que ya se veían en el estudio. Israel alega que desde allí se estaba haciendo propaganda con militar, pero es un edificio civil, o sea, ciertamente no puede confundirse eso con un edificio militar nunca en la vida. Pero Irán está atacando blancos civiles también en Israel, lo hizo ayer, y ver las imágenes de la presentadora corriendo ante los escombros por las bombas. Entonces es un conflicto que está en escalada constantemente. Israel ha dicho que con los ataques que han llevado a cabo hasta ahora han logrado retrasar el programa nuclear iraní por años. Bueno, si eso es lo que Israel quería, prever que Israel se convirtiera en una potencia nuclear, bueno, pues ya se ganó un espacio para la discusión, para que se sigan las negociaciones. Ha dicho el embajador, Daniel lo citaba, el embajador ante la ONU de Irán, que Irán no quiere la guerra, que ellos lo que van a defender es su soberanía. Nadie, creo que Irán no quiere invadir Irán, no puede, no tiene cómo hacerlo. Entonces, creo que ojalá que las condiciones para la paz se den pronto, porque ciertamente esto es un conflicto que es muy peligroso. Aquí no estamos hablando de 2 países pequeños, de Israel defendiéndose de un grupo terrorista. Estamos hablando de 2 países que pueden generar unos conflictos de otro nivel, de otra escala además, con consecuencias económicas muy serias. Una 4ª parte del petróleo y el gas del mundo pasa por el estrecho de Hormuz, y que pudiera ser controlado por Irán militarmente en cuestión de horas. Cerrarlo. Y el impacto que eso pudiera tener para la economía global sería enorme. Entonces, ojalá que a estos pasos, decía Macron ayer, que Trump había salido porque tenía una negociación abierta con Irán. Trump lo desmiente, después dice que es probable que sí, que estén hablando. Puede que haya tal vez más ahí, más que nada, un intento de Estados Unidos de retomar el camino de la paz y de tratar de encontrar un punto de alto al fuego primero y luego de retomar las negociaciones que ya se estaban dando entre el gobierno de Trump e Irán para retomar aquel acuerdo o a un nuevo acuerdo de supervisión de desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Hay, ¿verdad?, la teoría, yo medio que la suscribo, de que ese ataque de Israel, que fue Israel que lo hizo, o sea, Israel produjo un ataque improvocado, ahí no hubo una provocación de Irán, se dio como consecuencia de que Trump de alguna forma estaba frustrado con los avances en las negociaciones con Irán. Y él lo había expresado públicamente, que estaba frustrado, que si no se daban los arreglos iba a pararse de la mesa, etc. Bueno, entonces, Israel, que pudo actuar ahí como un proxy, como un agente norteamericano, le da un golpe, paga las consecuencias porque está pagando con muertes y destrucción en su país, pero da un golpe a Irán que le sacude y, bueno, permite que Trump vuelva a entrar entonces en un negociador. Bueno, vamos a negociar de nuevo ahora en otras condiciones. Ya tú estás dado. Ya tú tienes tu programa nuclear golpeado, tus principales 10 científicos muertos, tu cabeza de inteligencia y militar muerta. ¿Quieres negociar ahora? O sea, vamos a hablar de nuevo. Y que pudiera por ahí entonces suceder ese escenario que estuviera dándose en este momento y que Trump, que tiene que ser algo muy importante para él haber salido del G7. Es que es la cumbre más importante que ha tenido hasta ahora. A su salida se comentó a su salida que se convocaría para hoy el Consejo Nacional de Seguridad del gobierno de Estados Unidos. Del gobierno del presidente Trump. Él le decía a alguien, alguna gente de la prensa que le preguntaba
no se quiso detener a dar explicación, sencillamente decía, tengo que irme porque tengo que trabajar temprano. Y se habló de la convocatoria del Consejo de Seguridad. Aparentemente, o sin el aparentemente, si el presidente Trump se retira de una cumbre en la que debió haber estado durante el día de hoy y se retiraba mañana, todo indica que la información que está manejando el gobierno de los Estados Unidos es sumamente importante para obligar al presidente a cambiar tan bruscamente la agenda, sobre todo cuando tenía para el gobierno de los Estados Unidos una cuestión tan importante como era la reunión de él y la presidenta de México, en este momento clave con los programas de deportación aparentemente detenidos por las presiones que entre otros países está haciendo México a lo interno de los Estados Unidos. Entonces creo que el tema debió ser gordo. Sí, debe ser gordo. O lo que está en agenda para el hoy. Se pudiera ser, yo espero que sea algún tipo de armisticio que Estados Unidos esté liderando para generar las condiciones para que esa ofensiva se detenga. No voy a hablar de un acuerdo de paz, detener la ofensiva al menos, de momento. Es lo más prudente para el mundo, porque ciertamente hay una parte cuando Donald Trump le pide dice que deje Teherán, o sea, ¿cómo el propio país va a dejar su... No, le está pidiendo a los ciudadanos, abandonen. a los citadinos, a los que viven en la capital del país, abandonen la capital. Son 9.5 Y están abandonando la capital. Y están saliendo. Las colas de vehículos abandonando Teherán están en las imágenes satelitales. ¿Por qué? Por eso se especuló ayer. Pudo ser un ataque nuclear que Irán va a producir, que Israel va a producir, perdón, sobre Teherán. Porque, fíjense ustedes, lo que decía más temprano, Israel le pide a ciudadanos que viven en una zona muy próxima a donde opera la televisión pública de Irán, le dicen, muévanse, váyanse 330.000 ciudadanos que opera en ese sector residencial. Distrito. No sé lo que se produjo ante el llamado de Israel, pero sí sabemos, el mundo sabe lo que ocurrió después. Se produjo la explosión y bueno, sabremos la cantidad de personas, más personas muertas. Pero el llamado del presidente Donald Trump es mucho más amplio. Le pide a sus ciudadanos que abandonen el país, pero después le dice a los que viven en la capital de la República, abandonen la capital, váyanse de la capital.